Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Sabadell Forum. Como sabéis, hoy contamos con la presencia de Tomás Alcoberro. Tomás Alcoberro es el corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio, decano de los corresponsales, ¿verdad? Que desde el año 1970 está residiendo en Beirut, mandándonos las crónicas de esa parte del mundo tan interesante y tan complicada a la vez. Igualmente, Tomás recientemente publicó este libro, ¿Por qué Damasco?, que a mi juicio está, digamos, tocando una serie de temas muy candentes que están muy a la orden del día. Todos estamos viendo en la prensa o estamos viendo en la televisión el tema de la guerra de Siria. Hace unos años también Tomás contó de primera mano la guerra del Líbano, entre el 75 y el 90, y ahora estamos con la de Siria. Entonces, en primer lugar, agradecerle muchísimo que haya aceptado la invitación del Banco Sabadell para estar aquí con nosotros. Y nada, vamos a empezar a hablar con él. Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo se despertó esta vocación de corresponsal, porque lo suyo es una verdadera vocación, pienso yo, un amor. Sí, bueno, estamos en una España, es la España del 70, los periódicos no eran como los de ahora, las informaciones nacionales eran muy escasas, y entonces, bueno, para gente como yo, que yo hice Derecho y quería viajar y me gustaba la literatura, bueno, había una cosa que era muy atractiva, que era ir al extranjero y ser corresponsal. Yo tuve la suerte de entrar en un periódico donde había una red de corresponsales establecida desde 100 años casi, por lo tanto yo tenía la posibilidad de saber que en algún momento, si tenía las cosas me iban bien, pues podía ser corresponsal. ¿Por qué Oriente Medio?, me dices. Bueno, yo me ha traído siempre más bien el Mediterráneo oriental, los países, digamos, que en aquel momento, incluso ahora, se consideran no del todo desarrollados, más que países como los países europeos. Y entonces yo hice una cosa que ahora se hace muy a menudo, los freelance, que bueno, yo aprovechaba algunas vacaciones que yo tenía entonces en La Vanguardia, donde yo entré joven, habiendo acabado la carrera de Derecho, y entonces aprovechaba pues algún viaje que yo hacía para hacer reportajes y crónicas, que luego más o menos con eso me pagaban el viaje, que es lo que también ahora ocurre, y cuando se publicaban, pues yo estaba muy satisfecho. Y entonces fue así un poco como yo me interesé, sobre todo por el Mediterráneo oriental, Grecia. En aquel momento Grecia vivía una situación muy distinta a la que vive ahora, un tema político puramente económico, pero a mi modo de ver, muy interesante, y luego ya, evidentemente, la situación en Palestina, Israel, Líbano, Oriente Medio. O sea, lo mío es un tema de vocación. Vocación. Vocación por el periodismo, por la corresponsalía, por estar en zonas calientes también, porque, bueno, más caliente que esa zona en los últimos Bueno, yo décadas. digo siempre que yo no soy corresponsal de guerra, yo no me considero corresponsal de guerra. Lo que ocurre, y digo una frase un poco así fácil, que la guerra ha venido a mí. En parte es verdad, porque cuando yo llegué a Beirut en el año 1970, pues el Líbano era un país muy tranquilo, muy pacífico, y nadie podía imaginar entonces que hubiera una guerra como la que hubo luego el 75 al 90. 15 años de guerra. Yo estuve casi todo este tiempo allí. Entonces, bueno, las guerras se han ido surgiendo en esta zona del Oriente Medio. Dejad que diga que desde el principio yo quisiera que contara cosas que no son las cosas que se dicen siempre. Que no incidiera en los tópicos que se dicen siempre. Lo que a mí me gustaría, y lo digo con toda franqueza, es que si han tenido la amabilidad o el interés de asistir a esta charla, al final dijeran, bueno, lo que ha contado no es exactamente lo que yo conozco o lo que yo sé, y ha dado una otra imagen de lo que yo creo que es conflictivo y complicado, pero yo que tampoco suponía. Es decir, que me gustaría hablar
de cosas que posiblemente no se explican bien, y entonces para empezar diré, si me permites, una frase que me gusta decir porque sé que queda bien, y digo que aquel que cree que entiende el Oriente Medio es porque se lo han explicado mal. Y es así, Bueno, yo creo, y en esto le doy la razón, esta frase la encuentro muy adecuada, más que creer que entendemos el Oriente Medio, yo creo que no se entiende directamente, es decir, es un gran desconocido, ¿no? Porque, claro, vemos los medios de comunicación y todo es sangre, todo es destrucción, los refugiados, etcétera, etcétera. Evidentemente es muy grande, pero no sabemos realmente, no conocemos la región. Antes de la charla hemos tenido la ocasión de comer juntos y charlar un buen rato, un poco de Líbano y tal, porque, bueno, yo personalmente... Tú eres un libanés de vocación. De vocación, sí. Bueno, yo también conozco bien el país, no como él, evidentemente, pero es un país que he visitado mucho y me gusta. Y te ha sorprendido y me fascina. De todo el tema bancario, que sí, es sí, un tema que también bancario, vale la pena sí. explicar. Sí, sí, vale la pena, porque Líbano, así donde lo veis, un país tan pequeño y con esta fama, pues lo que son nuestros colegas, el sistema bancario libanés, pues es fantástico. Un país tan pequeño, con una gran cantidad de bancos y con un sistema... ¿100 bancos? Sí, más o menos. 100 bancos en un país de 10.000 kilómetros cuadrados, como la provincia de Barcelona, de 4 millones de habitantes. Exacto. 100 bancos. Es la primera industria del país, sí. Y bueno, los activos totales de los bancos son 3,5 veces el PIB del país. O sea, con esto os doy una idea. Y es un sistema, es unos bancos sofisticados, activos, que, bueno, que conocen bien, muy ágiles, y conocen bien el oficio. Bueno, vamos a centrar un poco lo que me imagino que interesa más, porque es más de actualidad, y aquí en el libro, si lo habéis leído, si no, pues os lo digo, hay una gran parte del libro dedicado a Siria. Siria, un país... Bueno, yo tuve la ocasión también de visitarlo en 1997, un país en esa época fantástico también, que ahora está como está. Me gustaría que nos pudieras dar un poco tu visión de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Antes de hablar del tema de Siria, del Oriente Medio, tengo que hablar de algo que realmente que es lo que me impresiona y lo que me llega más al corazón. Y lo voy a decir con toda claridad. Yo me he pasado la vida intentando explicar, describiendo conflictos, guerras, incertidumbres en una parte del mundo que está no muy lejos. Y he visto, pues bueno, derrumbarse ciudades y sobre todo vidas. Y no únicamente en el aspecto bélico en sí mismo, no en el aspecto de la destrucción, sino en el aspecto de la devastación psicológica o de las vidas que de pronto se han roto. Entonces, se me ha ocurrido que estamos ahora aquí, en Cataluña, en España, en esta ciudad, y entonces se me ha ocurrido que podía empezar diciendo algo, que es lo siguiente. Y yo me he pasado la vida describiendo los sufrimientos de la gente, muchos, porque han sido sufrimientos a veces espantosos, que les han costado la vida, la casa, el trabajo, el país, la ciudad. Y evidentemente, como yo era corresponsal extranjero, pues yo podía hablar de esto, entendiéndolo y sufriendo, pero bueno, con una cierta distancia. Es decir, esto no era lo mío. O lo que decían muchas veces, bueno, tú estás aquí describiendo la guerra, pero tú en cualquier momento puedes coger el avión o lo que sea, o el taxi, y te puedes ir, pero nosotros quedamos aquí. Entonces yo me he dado cuenta que el sufrimiento que produce una ocupación, el sufrimiento que produce una guerra, que en el caso de Oriente Medio es un tema que, como ustedes saben, es largo, es muy largo, no es de ahora, no es del Daesh, no es de la guerra del Líbano, es mucho anterior. Yo describía esto doliéndome, pero también, claro, no era lo mío, no me tocaba a mí. El sufrimiento de estas gentes, por más que me lo explicaran, yo no podía acabar de entenderlo. Y ahora nos toca a nosotros
que vivimos aquí, en esta parte del mundo, que estamos sufriendo una situación también de congoja. Y esto me hace pensar, fijémonos cómo esta gente, estas millones de personas del Líbano, de Siria, de Irak, de Palestina, desde hace años sufrieron, han sufrido, siguen sufriendo, porque hay toda una serie de condicionamientos que les aplastan, Y esta es la verdad. Es decir, es muy fácil, como testigo, como diplomático, como corresponsal, hacer un despacho, hacer un informe, explicando cómo se destruye una parte de la ciudad, o cómo ocurre una guerra, y luego decir, bueno, en el fondo, esto no es lo nuestro. Entonces ahora me doy cuenta de que estando donde estoy con ustedes, estamos aquí, que estamos sufriendo estas incertidumbres, me doy cuenta hasta qué punto yo no había podido evidentemente valorar el sufrimiento de tantos y tantos millones de personas, que no de ahora, que no por la guerra del Daesh o no del Daesh, sino desde hace ya décadas están sufriendo y viviendo. Esto, como pueden imaginaros, me ha roto el corazón y me ha dado cuenta qué hubiera yo pensado y sentido en el caso contrario. Y luego también quiero empezar estas palabras con que yo regresé con el presidente Tarradellas en el famoso avión histórico desde Tours a Madrid y de Madrid a Barcelona, el famoso día del Jasok aquí. Y lo que quiero contar también, que está todo ligado en el fondo, nada es no porque lo digan ahora la globalización, sino porque también antes de la globalización, sin haber una globalización de tipo tecnológico, también todos estábamos de alguna manera, aunque no lo supiéramos, estábamos relacionados. Y entonces me acuerdo muy bien que cuando yo estaba en París de corresponsal, hablábamos con el presidente Tarradellas antes de su viaje histórico y me preguntaba, cuénteme usted esto del Líbano, ¿qué es el Líbano? Entonces le decía, presidente, el Líbano me recuerda un poco lo que es Cataluña, porque en el Líbano hay distintas maneras de pensar, distintas maneras de vivir, distintas concepciones, distintas comunidades. Entonces hablábamos de esto. Y es un poco lo que yo quiero decir en este momento, es decir, no porque estemos globalizados, no porque estemos en el mismo Mediterráneo, no porque seamos contemporáneos, pero sí que, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en nuestra tierra estos días, podemos imaginar lo que han pasado tantos millones y millones de seres humanos que simplemente están en el otro lado del Mediterráneo, el Mediterráneo oriental. Con lo cual quiero decir, es difícil imaginar lo que es una ocupación, es difícil imaginar lo que es una guerra, pero hagamos el esfuerzo, simplemente por puro egoísmo, de que realmente todos en un momento determinado de nuestra historia estamos en un punto crítico. Y para concretamente volver al tema del Oriente Medio, a mí me sorprendía hace años cuando yo me encontraba, por ejemplo, con un amigo en Beirut, que recuerdo que se llamaba Eleftheriades, no recuerdo muy bien, y me contaba, oye Tomás, yo puedo entender lo que es el Oriente Medio. Y me decía, porque yo soy libanés, de madre judía, mi abuelo vivió bajo el Imperio Otomano y, por otra parte, yo soy griego. Entonces, toda esta mezcla de identidades, me decía, creo que es un poco el Oriente Medio. Y es un poco esto, es decir, es el grave problema de entender al otro, el grave problema de lo que se llama así en un lenguaje un poco, digamos, vacuo, la alteridad, de que yo soy yo, pero tú también eres tú, y el problema un poco de la identidad. Bien, creo que
Ha sido muy interesante su aportación. Vamos un poco a centrar el tema de Siria. ¿Qué está pasando según su punto de vista y por qué está pasando? Digamos, de una cosa que empezó como una revuelta contra el régimen sirio, se ha convertido en lo que se ha convertido, que no sabría ni cómo definirlo yo, o sea que se lo dejo a usted. Bueno, yo me atrevo. Hombre. Yo he roto esquemas, en el sentido modestamente hablando, porque yo nunca he creído en las primaveras árabes. A mí me habían criticado algunos colegas, tú estás defendiendo dictaduras. Bueno, no creí en las primaveras árabes porque nunca creí en que las cosas estas del mundo, sobre todo del mundo social, del mundo político, fueran espontáneas. Nada es espontáneo, nada es espontáneo. Y sobre todo cuando se trata de movimientos que podrían implicar un cambio de sociedad, un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Entonces, la idea esta, que era la idea general, el pensamiento único que había en estos años, es que, bueno, los pueblos árabes se levantaban por la dignidad contra regímenes opresores, dictaduras terribles. Bien, todo esto es cierto, todo esto es cierto. Pero se olvidaba que posiblemente esto que parecía tan espontáneo, tan de WhatsApp, tan de teléfonos móviles, de información instantánea, lamentablemente había alguien detrás. Y esto es una cosa que yo lo siento, pero lo veo bastante claro, sobre todo en Oriente Medio, en donde uno se da cuenta que los movimientos que parecen relativamente fáciles de describir siempre se deben a grandes injerencias extranjeras, injerencias internacionales. Es decir, no se puede entender ni lo que ocurre en Siria hoy, ni lo que ha ocurrido en Oriente Medio durante 100 años, si no partimos de la base de que nada es ingenuo y nada es espontáneo, y todo es evidentemente fruto de una serie de políticas, en este caso de dominio colonial, desde Inglaterra y Francia, cuando ganan la guerra al Imperio Otomano, a Estados Unidos o Rusia, que en este momento son actores. Es decir, que el tema de Siria se abre al mundo en el último momento de los años de las revoluciones árabes, que evidentemente han fracasado en todas partes. Es decir, que hay que reconocerlo, que la situación anterior de estas poblaciones, tanto en Túnez como en Egipto, o en Yemen, etcétera, etcétera, indudablemente, sin ninguna duda, eran mucho mejor que después de las revoluciones. Se rompió el statu quo. Gran Bretaña y Estados Unidos tenían la idea de que había que acabar con los regímenes laicos, militares, dictaduras, y apostaron por una cosa que no ha ido bien. Apostaron por la cofradía de los hermanos musulmanes, apostaron por los movimientos islámicos que hubieran podido posiblemente o no cambiar el mundo árabe del Oriente Medio. Entonces, yo durante mucho tiempo, era criticado, me decían que mi conocimiento del Oriente Medio estaba un poco ya sobrepasado, había una generación que yo no entendía, el tema del movimiento de las redes sociales, que a mí evidentemente por mi generación se me escapa o se me ha escapado. Y entonces el momento final de esto, que empezó en Túnez, como saben, en Egipto, luego en la pobre Libia, en el Yemen desgraciado, etcétera, etcétera, fue Siria. Es decir, Siria fue el último país en sufrir un movimiento de impugnación a la autoridad, la dictadura evidentemente de la dinastía de los Bashar al-Assad, y entonces en Siria se concentró, digamos, el final. Yo decía ya en aquel momento que yo creo que todo había que ver cómo acabaría en Siria para enjuiciar bien, con cierta más o menos... estos temas son muy polémicos, estos temas son muy polémicos, es decir, lo que yo digo aquí, posiblemente otra persona pues no lo diría, pero lo digo yo, en tanto como yo me llamo y me dedico a este tema, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en Siria es que era un poco ya el final, y entonces yo creí siempre que el final de Siria, de lo que ocurriera en Siria, sería un poco
el final, el resumen de lo que ha ocurrido en las revoluciones árabes. Entonces, el tema de Siria es un tema muy complejo. Lo que en principio se había dibujado como una revolución popular contra una dictadura tremenda se ha ido complicando. Ni la revolución era tan popular, ni la revolución era tan ingenua, y luego se han ido viendo, y todo el mundo ya lo sabe, que estaban detrás de esta revolución, donde había grupos evidentemente democráticos y liberales, pero que desgraciadamente fueron, la palabra es, secuestrados por los grupos más islámicos y más terribles, como Qatar, como Arabia Saudita, evidentemente países tan importantes como Estados Unidos, como la Gran Bretaña. Entonces, las cosas en Oriente Medio, cuando uno empieza una guerra, yo nunca la he empezado, pero cuando alguien en el mundo decide empezar una guerra, por ejemplo en el Líbano, que duró 15 años, de 1975 a 1990, realmente las cosas son tan complicadas que nunca se sabe, no únicamente cómo va a acabar, sino cuándo va a acabar. Hay cambios de alianzas, hay circunstancias internacionales que cambian, y esto hace muy complicado el describir una guerra. En este momento la situación de Siria, como tú me dices, creo que se podría resumir relativamente en pocas palabras. El gobierno está ganando los últimos territorios que están en manos sobre todo de los grupos armados más bárbaros, en el tema de un Islam totalitario, pero no ha acabado, hay muchos frentes que están abiertos. Se está hablando ya de una reconstrucción de Siria que va a ser un negocio épouvantable, como dicen en francés. En esta reconstrucción están ya muy bien situados, lo estamos hablando hace un rato, sí, países como Rusia, como China, como Irán, evidentemente no los países occidentales que se habían puesto al lado de los grupos rebeldes, pero la verdad es que la guerra no ha acabado y la verdad es que todavía no se sabe cuándo va a acabar la guerra. Sí que se sabe, está ya completamente claro, que ya no se pide, como se pedía hace unos años, la cabeza de Bashar al-Assad, que era como el presidente Saddam Hussein, que lo han diabolizado, que era la persona más diabólica de todo el mundo, en fin, que únicamente podía vivir si cada día mataba a 1000 niños. Entonces, todo esto ha sido lamentablemente una política de información perfectamente, ahora se sabe todo esto mucho mejor que hace 2 años, perfectamente orquestada por Al Jazeera, por las grandes potencias árabes del petróleo como Qatar, y todo esto, bueno, lamentablemente se ha sabido tarde, mal, y la gente en Siria sigue sufriendo, ahora sobre todo ya no una cuestión de guerra, siempre he dicho que se describen mal estas guerras, si en estos momentos ustedes fueran a Siria no verían la guerra, es decir, la guerra se da en sitios concretos, en barrios concretos, pero bueno, si usted va a Siria, en Siria viven 22 millones de habitantes, o sea que los sirios que están fuera, los refugiados y tal y cual, han dejado detrás 20 millones de habitantes, o sea que Siria no se ha despoblado. Y concretamente hablando del tema de Alepo, donde yo pude ir el invierno pasado, el mes de diciembre, cuando el ejército sirio ganó el último kilómetro cuadrado donde tenían los rebeldes sus organizaciones armadas, está intacto. Es decir, que el 80% de Alepo, yo estuve en Alepo días antes de la Navidad y lo conté en una crónica, estaba en un barrio cristiano y había árboles de Navidad. Y yo estuve en un cine que nunca había cerrado en Alepo, entonces todo esto no se cuenta bien, se cuenta mal. Las guerras del Oriente Medio, sobre todo del Líbano y de Siria, se cuentan muy mal, entre otras razones, no únicamente por la manipulación de noticias y tal, sino también porque son guerras difíciles de describir en sí mismas. No son guerras convencionales de un ejército contra otro, son guerras de milicias, de un barrio contra otro, hay un acuerdo, luego pasa tiempo, y esta es un poco, a mi modo de ver, lo que muy en general podríamos decir de Siria. La guerra no ha acabado completamente, el régimen va a continuar, las circunstancias internacionales han cambiado con respecto a Siria y, lamentablemente, eso sí que hay que decirlo claramente, la población sigue sufriendo. Muy bien. Creo que ha sido muy descriptivo y que el tema de la información es básico.
tal como se presente, una manipulación que nos deja bastante, digamos, en una ignorancia o conociendo solo una versión, Sí. porque esto realmente pienso que es significativo, y esto está en el libro, Sí. me acuerdo. Hay un texto que dice Siria, la tumba de la información. Vale. Entonces, esto de que Alepo, después de ser liberada o de ser tomado el último reducto, digámoslo así, estaba en gran parte intacto, Sí. esto no lo sabemos. Sí. Bueno, y también, lo que vemos nosotros es que estaba hecho no. desastre. Se calcula que era el 20% y era donde evidentemente pues había el campo de batalla. Por cierto, que quiero decir una cosa que es verdad, que no lo digo para quedar bien, se dice siempre, o se decía siempre, que Alepo era la Barcelona de Siria. La Barcelona de Siria, ¿por qué? Por la industria textil, que ahora todo esto, esta zona está totalmente arrasada, toda la parte de los alrededores de Alepo, donde había las fábricas, las industrias, están arrasadas, porque allí hubo las grandes batallas entre el ejército sirio y las organizaciones rebeldes, pero bueno, siempre se había dicho que Alepo era la Barcelona de Siria por la industria textil y por la vitalidad cultural que había en esta gran ciudad. Si fuéramos a Damasco, me imagino que aún lo veríamos más Sí. intacto, porque Sí, en Damasco sí. no ha afectado tanto. Gracias a Dios, Damasco está bastante bien. Estupendo. Bueno, entonces yo le iba a hacer una pregunta, pero se me ha adelantado un poco. ¿Cómo veía el final de esta guerra? Ya más o menos ya creo que lo ha dibujado. Sí, Aquí bueno, ganará el régimen otra vez, digamos, Assad quedará. Sí, Yo ya pienso que no sí. es el tema. Sí. Entonces, bueno, la guerra de Siria acabará evidentemente algún día, no se sabe cuándo, pero acabará con un acuerdo internacional, como ocurrió con la guerra del Líbano, que hubo un acuerdo no entre los propios libaneses, sino que esta es un poco lo que decía hace un rato, un poco la tragedia de estos pueblos. Nosotros somos dueños de nuestro destino. Nosotros somos, pero estos pueblos no. Estos pueblos no. En Siria, el acuerdo internacional, que tendrá que llegar algún día, entre Estados Unidos y Rusia, se impondrá sobre los sirios, como se impuso en el año 90 sobre los libaneses el acuerdo entre Estados Unidos y Siria para acabar. Y esta es también un poco la cosa que más duele, es decir, que ¿cómo es posible que en gabinetes, en despachos de no se sabe dónde, unas cuantas personas estén dibujando el destino que vamos a tener, estén dibujando las fronteras que vamos a tener? Pues así, lamentablemente, es en Oriente Medio, donde, para entender un poco la complejidad del tema, donde se produce un entramado de factores de división interna, si quieres podemos hablar luego de esto, con injerencias extranjeras. Y es este entramado lo que produce la historia del Oriente Medio, por lo menos, desde hace entre 200 y 150 años. Sí, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, ya se dibujaron sobre un mapa las fronteras, lo hicieron los ingleses y los franceses, y esto pues sigue igual a expensas de las grandes potencias. ¿Hay buenos y malos en esta guerra? De ninguna manera. De ninguna manera. Todos malos. Bueno, esperamos que Siria pues pueda ver la luz pronto, porque realmente pienso que en 2017 ocurran estas cosas es bastante lamentable. El hecho de que el Daesh esté sufriendo derrotas y digamos que el territorio que tenía tomado para el califato esté ya, porque la semana pasada reconquistaron Raqqa, que era la capital en Siria del califato, ya les quitaron Mosul en Irak, les queda nada, 4 hectáreas de desierto, como quien dice. Esto supongo que es favorable al fin de la guerra, y para el Daesh, ¿qué va a suponer? Bien, yo siempre he creído que militarmente el Daesh, el Estado Islámico, tarde o temprano militarmente sería derrotado, pero lo que evidentemente no está de ninguna manera claro es que la lucha del terrorismo y la ideología que tienen de engatusar a mucha gente por razones largas acabe. Es decir, lo que yo creo, como yo creo que mucha gente cree, perdona la frase,
es que evidentemente el terrorismo va a aumentar mucho más y que evidentemente todo el mundo es campo de batalla para el terrorismo. Sí, digamos, van a quedar reducidos a lo que es un grupo terrorista convencional. Con una ansia de venganza evidente. Con malos instintos. Con malos instintos. Vamos un poco, cambiemos de escenario de Siria a Líbano. ¿Tu Líbano? Mi Líbano, su Líbano, su Líbano, que usted vivió esta guerra. Yo me acuerdo cuando era jovencito, pues no tanto, porque duró 15 años de cuando ponías la televisión, siempre estaban hablando de la guerra del Líbano y el atentado ese de la embajada americana y el no sé qué y el no sé cuántos, que decías, esto no va a acabar nunca, ¿no? Era como un fijo en la televisión cada día, pero al final terminó y Líbano un poco ha recuperado, aunque de acuerdo en lo que acaba de decir, que no es un país dueño de su destino. No. Pero ha recuperado un poco el pulso que tuvo y siendo, para mí ese país es un oasis en medio de Oriente Medio, en el sentido de más apertura, porque no es un país 100% musulmán, tiene un fuerte componente cristiano que es el que le da ese aire distinto. Aire occidental. Aire más occidental y más de alegría de vivir, no sé, es una... Hay una marcha nocturna que bueno, no es que sea muy conocida, no se puede comparar con ninguna movida aquí, pero bueno, que es una cosa que realmente llama la atención de la vitalidad del Líbano. Bueno, hemos estado hablando del Líbano y el Líbano es un país, empecemos por el tema este de los bancos, que ya lo hemos insinuado, y tú y yo estamos totalmente de acuerdo en que en el fondo la razón de ser del Líbano es la columna financiera que... Sí, el comercio, son fenicios. El comercio, pese a que Dubái evidentemente les ha quitado, digamos, porque Dubái es un país sin problemas en ese sentido, sin guerras, situado en otra parte lejos de los países del Levante, en el Golfo, con una gran presencia de colonias extranjeras, un país próspero en este sentido. Pero es una creación artificial. Artificial completamente. Y entonces, bueno, está claro que muchas veces se ha dado tantas vueltas a si el Líbano era o no era, o existía o tenía razón de existir. Bueno, yo diré dos palabras. Siria es el país central de esta parte del Oriente. Esta parte del Oriente no tiene nada que ver con Egipto ni con lo otro, ni con el Golfo, ni con el norte de África. ¿En qué se caracteriza esta parte del Oriente? Es lo que se llama Bilat el-Sham, o el Levante. El Levante, a mí me ocurrió alguna vez que en las crónicas que yo alguna vez he escrito hablando del Levante, en la traducción en catalán han puesto Valencia. Hombre, Valencia, claro, el Levante no es Valencia, claro, aquí Levante, decir Levante es Valencia. Sí. Bueno, el Levante, ¿qué es el Levante? El Levante es, ante todo diré que es mi patria, de alguna manera, ¿no? Porque yo creo en este mundo de civilizaciones, de minorías, de lenguas, de culturas. Bien, el Levante es un mundo muy antiguo, es un mundo en donde el cristianismo nace, surge y se desarrolla en Egipto, en el norte de Siria, en Alepo, en el Líbano. Por lo tanto, es un mundo, digamos, casi bíblico, ¿no? El Levante, esta es la parte bonita del Levante, podemos decir, las culturas, el cristianismo anterior al Islam, etc. El Levante no son desiertos como en Egipto, es un mundo de ciudades, Damasco, Bagdad, Alepo, Beirut, Latakia. Entonces es un mundo, sin embargo, débil, frágil, precisamente por las comunidades, precisamente porque no es un mundo homogéneo, es un mundo donde hay distintas comunidades, musulmanas, cristianas, subdivididas en distintas sectas, no únicamente en el lado musulmán, sino también en el lado cristiano, con poco espíritu colectivo, con poco espíritu de lo que se llama de Estado nacional. Entonces, hay en la época del Imperio Otomano se hablaba de los milliyet. Milliyet quiere decir
nación. Entonces, en este sentido, los cristianos maronitas son una nación, los drusos son una nación, los chiitas son una nación, los ismaelitas son una nación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Imperio Otomano mantuvo todo esto relativamente en paz, porque lo único que les pedía a lo que ahora es el Líbano, Siria, Palestina, lo que queda Palestina, Irak, es que pagaran los impuestos. Pagaban los impuestos al Imperio Otomano, al sultán, y el Imperio Otomano, que luego ya en el siglo XIX los europeos de esta parte de Europa le llamamos el hombre enfermo de Europa, el Imperio Otomano tiene que empezar a hacer concesiones a las grandes potencias, sobre todo a Francia e Inglaterra. Estas concesiones son sobre todo para apoyar las minorías, es decir, había las capitulaciones con las cuales el Imperio Otomano aceptaba, por ejemplo, que los judíos tuvieran una autoridad religiosa en la cual ellos no se metían, y así igual las iglesias cristianas, católicas o ortodoxas, sobre todo la ortodoxa es la más importante, y entonces el sistema otomano se basaba en eso. Ustedes me pagan los impuestos y ustedes se organizan en el tema de derecho de familia, en el tema de cuestiones comunitarias, cuestiones religiosas, de acuerdo con sus propias tradiciones y sus propias leyes. Esto se rompió de una manera terrible cuando en 1948, por la intervención evidentemente de Occidente, se crea el Estado de Israel. Al crearse el Estado de Israel se rompe este mapa de comunidades que a veces, en fin, iban a la greña entre sí, pero que a veces se soportaban. Y entonces este mundo, el Levante, es el mundo donde están precisamente pasando las guerras peores, porque estas guerras, como he dicho antes, son producto de las diferencias, hostilidades o guerras particulares entre las distintas comunidades, cristianas y musulmanas, parecido de una manera en general, y sus enemigos. El Líbano es hoy en día un país débil, un país amenazado por el Daesh, no ha acabado de poder entrar en el Líbano, en la frontera. Están en las fronteras, pero están allí, y amenazado por su propia manera de ser. Es decir, estamos siempre hablando a veces de un Líbano excesivamente, a mi modo de ver, reducido. Hablamos pues de esto, ¿no? de los libaneses que van por el mundo, que triunfan, de los libaneses que saben lenguas, de los libaneses que son hábiles, de los libaneses que son señores, en el sentido de cómo te invitan y tal y cual, pero claro, esto tampoco es el Líbano, es decir, el Líbano, entonces ha habido momentos en que se ha dicho, bueno, el Líbano tenía que ser una parte de Siria, los franceses hubieran querido crear una república libanesa, sobre todo fundada sobre las comunidades cristianas. Lo que ocurre es que allí están también las comunidades musulmanas, que en este momento son más numerosas que las cristianas. Entonces, el tema del Líbano es siempre en sí un tema polémico. Es decir, ¿el Líbano es una parte de Siria? No lo es. ¿Qué es el Líbano? Ha habido momentos en que cuando el Líbano estaba muy amenazado, se llegó a decir, el Líbano es un paisaje. Es un paisaje. Y digo es un paisaje pues, también porque el Líbano, por más que hablemos y nos desgañitemos hablar del Líbano, es muy difícil que la gente comprenda lo que es el Líbano. Y el Líbano es un país que rompe esquemas, no es ni Marrakech, ni el Cairo, ni Damasco, ni Bagdad, ni el Yemen, no es nada de esto. Entonces el Líbano es la gente del Líbano. Y la gente del Líbano es una gente, pues bueno, de distintas comunidades, distintas lenguas. Yo siempre explico que una de las cosas en que explica muy bien el Líbano es que yo me puedo ir ahora a ver una película que todavía no se ha hecho en Barcelona o ver la última película egipcia. Y lo puedo. O yo puedo ver en la calle una chica, o en la playa una chica con bikini, o un poco más allá, a pocos metros, una chica con chador. Entonces, claro, el Líbano, y Beirut concretamente, es una serie de mundos, de pequeños mundos, de culturas que muchas veces se toleran, pero que otras veces se enfrentan. En este momento el Líbano, como he dicho antes, tiene el enorme problema de que 4 millones de habitantes tienen que soportar 1.200.000 sirios, que no son los sirios que vienen aquí,
que son los sirios más pobres, más analfabetos, más fanáticos, más peligrosos, y están allí. Y entonces esto evidentemente en un país débil, frágil, dividido entre cristianos y musulmanes, sunitas y chiitas, es una cuestión que pesa. De todas maneras, yo creo que Beirut sigue siendo la mejor ciudad árabe del mundo, indudablemente, porque hay la libertad que en otras partes no hay. Efectivamente. Y además que estas comunidades no se mezclan. No. Entre ellos, no, los cristianos y los musulmanes ni se casan, para ni nada se mezclan, digamos, como bien ha dicho, se toleran, no se soportan, pero no se mezclan. Además, esta división está consagrada constitucionalmente. Sí. Por ejemplo, el presidente tiene que ser un cristiano maronita y ahora se han estado... Lo eligieron hará pronto un año, el presidente actual, pero se estuvieron dos años sin presidente. Gracias también a los acuerdos internacionales. Es decir, que se elige la jefatura de Estado del Líbano, se elige también porque de pronto hay una serie de fuerzas internacionales que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a elegir a este presidente. Porque ellos tienen los grupos políticos. Bueno, allí hay matrimonios de conveniencia, porque los de Hezbollah, que son chiitas, pues sí que tienen algún grupo cristiano que van unidos, etcétera, etcétera. Bueno, es el posibilismo constante, digamos que el Líbano tiene una cosa realmente que es muy, dentro de todos los problemas que tienen de falta de unidad entre sí, de que realmente el Líbano puede ser una entelequia, o hay muchos líbanos, que tiene que ver una dama francófona, que tiene un piso en París con un chiita que vive al lado de la frontera israelí, yo qué sé, y todos pertenecen en el mismo país. Pero entonces también lo que ocurre es que es una realidad, el Líbano es una realidad y tiene un gran drama de identidad, en el sentido de que los libaneses emigran y el Líbano se llena de extranjeros. Porque no olviden ustedes que hay una colonia de 400.000 palestinos, de refugiados, que están ahí. Y luego hay más o menos 100.000 iraquíes, que están allí. Y ahora hay 1.200.000 sirios, que están allí. Entonces, en un país tan pequeño, en un país pobre, el Líbano no tiene petróleo, el Líbano tiene gente con cabeza, como tú has conocido, y financieros, y banqueros, y artistas, y modistas, y cineastas. Pero el Líbano en sí mismo es muy poca cosa. Sí. Entonces el Líbano también está sufriendo este tema de identidad, de que mientras se vacía de libaneses, se llena de extranjeros. Bueno, de hecho, esto es una cosa que se conoce por todo el mundo, que dicen que los libaneses son los mejores comerciantes del mundo. Y esto ellos mismos lo dicen, que ellos no son árabes, sino que ellos son fenicios de cultura arabizada. Es decir, la herencia fenicia, la herencia de Biblos, de Sidón, de Tiro, tantísimos años antes de que todo esto era en el territorio actual del Líbano y allí sigue. Este libro, ¿Por qué Damasco?, está dividido en varios apartados, ¿verdad, Tomás? Una parte sustancial dedicada... Todos estos son artículos que publicaste previamente, ¿no? Una buena parte dedicada a Siria, otra también importante dedicada al Líbano, y al final creo que también hay una parte dedicada, unos artículos dedicados a Egipto. Sí. Bueno, yo lo compré en las Navidades pasadas, lo leí, me pareció muy interesante, porque bueno, son temas que me gustan, suelo seguir sus crónicas en La Vanguardia, etcétera, etcétera, y la verdad es que yo creo que este libro transmite, aparte de mucha información y una buena visión que como todas es subjetiva, evidentemente, pero transmite mucho amor por la zona. Sí. Mucho amor por este... Bueno, yo también quiero decir una cosa, que este libro, más que político, es literario, es decir, que son crónicas escritas con voluntad de estilo. No todas son políticas, no, porque aquí se habla de todo. Hay personajes como, por ejemplo, la duquesa de Guermantes de Beirut, que yo comparo con aquel personaje de Proust, porque de pronto en Beirut os encontráis con una señora de 90 años, Madame Surso, que tiene su palacete, donde todavía se reúnen pintores, escritores, pero si me permites, para darles a ustedes una idea concreta de mi pensamiento, leería un párrafo muy corto. Por favor. Hablando un poco del tema, que estamos hablando del tema fundamental de este encuentro. Y digo,
Esta violencia engendra más violencia y terror. A los que deciden las guerras no les hacen mella ni las muertes ni las devastaciones de sus poblaciones. Oriente Medio se ha convertido en un infierno inextinguible, banal. Sus causas son profundas, se remontan a décadas pasadas, a los acuerdos coloniales de división de sus pueblos, a la creación del Estado de Israel, a la manipulación política del Islam, digo bien, a la manipulación política del Islam, a los frecuentes ataques militares estadounidenses, a la corrupción de sus élites gobernantes, a sus identidades asesinas, a la explosión demográfica, a la pauperización. El único conflicto que se trata de resolver con negociaciones es el tema nuclear iraní, que todavía necesita esfuerzos y tiempo para poder ultimarse. Oriente Medio seguirá siendo por muchos años un estallido de horror. Y donde lo peor siempre está por venir. Bueno, en este momento no lo he dicho porque no está en este texto. No está en este texto, pero lo he visto estos días. Muy bien, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando aquí porque el tema es interesantísimo y da para muchísimo, pero... y cada uno tiene su visión. Y cada uno tiene su visión y yo pienso que es aconsejable leer el libro, no estamos haciendo propaganda comercial, pero es un libro que realmente vale la pena y, bueno... Si se tiene la oportunidad, pues viajar. Yo no digo que tengamos que ir a Siria. Viajar a Beirut. Uy, he tocado el micrófono. Viajar a Beirut y allí se puede, digamos... Que es un poco el balcón del Oriente Medio, exacto, que es un poco la manera más suave para entrar en Oriente Medio. No es una bomba de Hezbollah, no. Es que he tocado el micrófono sin querer. Muy bien. Vamos a dar la oportunidad. ¿Os interesa hacer alguna pregunta a nuestro invitado? Bueno, muy interesante todo lo que comentas y muchas gracias por venir. No se le oye bien. Muchas gracias por venir y muy interesante todo lo que comenta. Primero una reflexión, muy de acuerdo en todo lo que comentas, que las fuerzas extranjeras han tomado la revolución inicial de Siria, pero no sé si es una visión un poco paternalista el hecho de pensar que los árabes, o en este caso la gente de Siria, solo se puede levantar o solo puede abrir los ojos con fuerzas extranjeras de por medio. Bueno, con eso ya se me oye. Sí. Sí, claro. No, evidentemente que no. Tiene usted toda la razón. Evidentemente que el principio de la revolución tenía unas razones de ser muy claras, la corrupción del régimen, las promesas incumplidas en la primavera de Damasco, que no tenía nada que ver con la primavera árabe del año 2000, cuando el presidente Bashar al-Assad, que hereda de alguna manera la república, y entonces el mundo en aquel momento lo acepta, y las promesas eran pues una cosa que no se hizo, una democratización, una liberalización que no ha ocurrido. Evidentemente que las causas profundas son internas, esto es evidente. Y luego el tema también absolutamente claro de la crítica que se ha hecho por parte de la mayoría sunita contra un gobierno, un régimen de la minoría alawita. Este ya en sí mismo es un tema un poco polémico, porque todos dicen que sí, que esta minoría alawita, los alawitas no son exactamente chiitas, pero digamos que es una rama del chiismo. Entonces, ante esto, los que tienen otra idea, otra visión, dicen sí, esto es verdad, pero resulta que las minorías, es decir, que sería la alawita, los cristianos, etcétera, por un tema de supervivencia o de miedo de que puedan ser víctimas de la mayoría sunita, se movilizan y de alguna manera se ponen al lado del régimen o del gobierno alawita. Todo esto es muy polémico. Pero bueno, la pregunta que usted me ha hecho, digo que sí, que evidentemente hay unas razones clarísimas
del pueblo sirio contra el régimen de Bashar al-Assad, que son el principio de la rebelión, sí. Luego lo que se ha pienso que se ha producido un secuestro un poco de esta idea inicial por parte de, bueno, aquí, que al final se tengan que poner de acuerdo los Estados Unidos con Rusia para terminar una guerra que está a miles de kilómetros de su casa. Esto, digamos, es la vergüenza de todo bueno, esto. Es la vergüenza del Oriente Medio, ¿no? Sí, Pero claro. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la exposición de hoy, realmente interesante. Yo tenía una pregunta, bueno, tengo varias, pero voy a intentar afinar. La primera es, ¿cómo ve usted Oriente Medio dentro de 5 años, por ejemplo? Si lo ve con las mismas fronteras que tiene actualmente. Ha hecho referencia a que el tema de Siria deja de ser de gran actualidad geopolítica. Bueno, está ahí, pero está cambiando el foco. ¿Hacia dónde va este foco, ¿no? Parecía que estaba más el tema del Kurdistán o cómo iba a pasar las fronteras o cómo se iba a desarrollar su transición a Estado, que de repente parecen 15 días... ¿La transición a Estado de quién? Del Kurdistán, ¿no? Ah, que bueno, que está en un tema de fondo que parecía que después de Siria íbamos a hablar del Kurdistán, ahora parece que esto ya ha quedado un poco atrás. Entonces, bueno, ¿cómo ve ¿cómo ve Oriente Medio dentro de 5 años? ¿El tema de? De Oriente Medio, las fronteras de Oriente Medio de 5 años. En 5 años. ¿Dónde va a estar el foco próximamente? Y ya, si quieres animarte, ¿cómo ves el tema entre Arabia Saudita e Irán? O sea, el juego este que llevan, ¿no? Que no ha estado presente en esta conversación, pero que siempre está presente. Bueno, vamos a empezar por el final, porque es lo que me acuerdo más. Bueno, el tema de Arabia Saudí-Irán pues es el tema también fundamental de esta cuestión, porque Arabia Saudita evidentemente apoya a todos los musulmanes sunitas e Irán apoya a los chiitas. Es un tema también de política internacional, porque mientras Arabia Saudita es el aliado de los Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos consiente todo lo que haga Arabia Saudita, incluyendo los famosos actos terroristas que hacen la mayoría de los terroristas que participaron en los ataques eran de procedencia Arabia Saudita, y porque el acuerdo que hay entre Estados Unidos y Arabia Saudita sigue estando en vigor. Es decir, recibimos petróleo de una manera normal a cambio de la seguridad que nosotros les seguimos dando. Si hay una cosa clara, esta pregunta es fácil de contestar. Si hay una cosa clara en Oriente Medio, en lo que se llama la diplomacia internacional, por parte de Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene 2 claras razones de actuar. La primera, un absoluto apoyo al Estado de Israel y una absoluta ayuda de seguridad a Arabia Saudita. En esto, los Estados Unidos nunca va a cambiar, ni con el presidente Obama, ni con otros presidentes. La idea, por lo tanto, de Estados Unidos con respecto a Oriente Medio es una idea muy clara. Una ayuda incondicional a Israel y nunca van a retirar la ayuda de Arabia Saudita. Esta es la parte más fácil de su pregunta. La otra era más complicada. Menos. Kurdistán. El Kurdistán, ante todo, está totalmente dividido en varios países, como usted sabe, y ahora nos focamos a lo que a usted le interesa, que es lo que me imagino. Los kurdos del Irak. Está claro, los kurdos del Irak son los más beneficiados por la política internacional, porque después de 1991, el Occidente, Francia, Estados Unidos, deciden hacer una zona de exclusión aérea. Entonces los aviones del presidente Saddam Hussein no pueden bombardear esta zona, y esta zona recibe ayudas de Francia, de Estados Unidos, y se constituye este sistema de autonomía que funciona bastante bien. Yo he estado varias veces en Erbil y precisamente incluso se puede llegar sin el visado iraquí. Bien, este es un tema. El tema de la independencia es otro, porque ningún país de los alrededores, ni Turquía, ni Irán, ni Siria, ni Irak, evidentemente, estarán nunca de acuerdo en que aparezca un Estado independiente kurdo. Y luego, lamentablemente, un tema que no sale mucho en la prensa es que los kurdos en sí mismos están muy divididos.
No únicamente están divididos por los países que ocupan, sino que están divididos incluso los kurdos de la propia zona iraquí. Y entonces mi idea es que los kurdos nunca llegarán a la independencia, no pueden llegar de ninguna manera a la independencia, y que lamentablemente, como he dicho hace un rato, como otros pueblos del Oriente Medio, son muchas veces un instrumento de las políticas internacionales. ¿Faltaba otro punto de su pregunta? Esto no me lo pregunte a mí ni a nadie, porque nadie sabe nada. No lo sé. Bueno, ha aludido usted a lo de las fronteras. Yo hice el otro día en La Vanguardia un artículo sobre esto. Lo que está claro también es que no se van a cambiar las fronteras como se pensaba hace unos años. Lo que está claro es que el Irak, en tanto Irak Estado, continúa siendo un Estado. Se había pensado que con la aparición de los kurdos se haría un país independiente, no es verdad. Y también lo que está claro es que Siria, que se había creído que sería un Estado ya a punto de desaparecer porque el régimen de Bashar al-Assad estaba ya tocado del ala y sería derrotado, sigue manteniéndose. Por lo tanto, los análisis famosos que en Oriente Medio hay que hacerlos cada 24 horas porque después ya no son válidos, por lo cual yo intento no hacer muchos análisis, porque esto es cuestión de horas o de minutos. Entonces también Siria, que ya se daba como un país acabado, pues no se le ve tampoco que haya ningún cambio de fronteras por ahora. Hola, buenas tardes. Yo quería saber... No le oigo nada bien. ¿No? Quería saber, por favor, cuál es su visión sobre el conflicto que hay entre algunos países del Golfo y Qatar y qué resolución ve, porque parece que se ha enquistado el tema y a lo mejor va para largo, ¿no? Y qué impacto puede tener en la zona. Muy bien, me encanta la pregunta que me hice, porque ha empleado usted la palabra enquistar. Los problemas del Oriente Medio per se enquistan, así de claro. Así de claro. No hay ningún problema que se haya resuelto. Con lo cual, en algún momento yo he repetido que cuando yo llegué al Oriente Medio, a Beirut, en el año 70, el problema principal era entre palestinos, árabes, o el problema que se llamaba palestino-israelí, el principal, y ahora pues se han ido amontonando sunitas y chiitas, Daesh, islámicos, terrorismo islámico, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas, como usted ha dicho muy bien, se enquistan. Nunca se ha resuelto ningún problema anterior, con lo cual ocurre otro tema, es que los problemas que no se resuelven influyen en los problemas que aparecen. Es decir, el problema palestino no se resuelve, pero el problema palestino está en el tema de Siria, el problema palestino está en el tema del Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la otra parte de lo que dice es si este conflicto, bueno, el conflicto es entre wahabistas. Los wahabistas son la secta islámica más dura, más retrógrada, más totalitaria, que está en el poder desde el principio de Arabia Saudita. Pero en Qatar también hay wahabitas, Claro, los de Qatar, que es un país tan pequeñito, comparado con los habitantes de Arabia Saudita, sobre todo de la extensión, pues no hay término de comparación. Lo que ha ocurrido es que Qatar, siendo tan pequeñito, pero tiene mucho, más que petróleo, tiene gas. Y entonces ha tenido un emir, que es el padre del actual, que tuvo aquella idea de hacer de Qatar el centro internacional de la diplomacia, estaba bien con Israel y los palestinos, con el Talibán, con los Estados Unidos, tiene la idea genial de hacer la televisión Al Jazeera y luego de poner en práctica una diplomacia evidentemente imaginativa. Porque, óigame, no es fácil estar bien con todo el mundo, con tiros y troyanos. Y él lo ha conseguido, y Qatar lo ha conseguido. Evidentemente lo ha conseguido por el dinero que hay detrás de esto. Entonces, el conflicto entre Qatar y Arabia Saudita, ante todo, conflicto importante entre wahabitas y wahabitas de un país muy grande, que no les hace ninguna ilusión ni ninguna gracia que un país tan pequeñito les ponga alguna sombra en la diplomacia internacional. Y luego la situación, la ha dicho usted muy bien, pues esto se va a enquistar
y evidentemente la sangre no va a llegar al río. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento por la exposición. ¿Ha estado planeando por aquí? No le oigo muy bien. Póngase el Sí, micrófono. digo que Ahora. agradecerle la exposición y las respuestas que nos está dando. Ha estado planeando, me parece, pero no se ha citado, pero ¿Israel tiene algún papel a jugar ahí o es puramente una isla, digamos, de Estados Unidos, por caracterizar un poco? ¿O tiene un papel activo y realmente influye y tiene un peso en todas las estrategias, en todo esto que nos ha contado de las decisiones internacionales que afectan a estos países? Gracias. Muy bien. Bueno, empecemos por... La pregunta es también compleja y voy a intentar decir algo. No todo, no todo. Vamos a empezar por el principio. Israel y los kurdos. Israel, bueno, los kurdos, la única ayuda que reciben, militar y, digamos así, concretamente al margen de Estados Unidos también les ha ayudado, Occidente también les ha ayudado, en tanto en cuanto no querían ser independientes. Y luego ya la cosa ha cambiado. Israel está apoyando a los kurdos por una razón malévola, por una razón de política, de realpolitik. ¿Por qué? Porque no son árabes. Porque no son árabes. Entonces, Israel ve en los kurdos una cuña de la cual se puede aprovechar en su enfrentamiento contra los árabes. Esto está claro. Por otra parte, en las comunidades árabes orientales que viven actualmente en Israel, la comunidad kurda, es decir, la comunidad de judíos kurdos, es interesante. No es que sea tan importante como los askenazis, pero tienen una fuerza. Es decir, no recuerdo en este momento nombres, pero ha habido en algún momento determinado en gobiernos israelíes ministros judíos procedentes del Kurdistán. Bueno, esta es la primera cosa que le digo, porque esto sí que está bastante claro. No hay muchas confusiones. Entonces, está claro que Israel, en el Oriente Medio en este momento están los árabes por en medio, divididos y enfrentados y con guerras terribles entre sí, por cuestiones de identidad, de religión, y luego hay tres polos que son fronterizos y que evidentemente pues están contentos que los árabes no se entiendan. Turquía, Irán e Israel. Entonces, de aquí que desde un punto de vista de geopolítica, a veces ocurran estas cosas raras de que de pronto estas tres potencias, son potencias, que están alrededor de los árabes. En Irán a los árabes les llaman tribus, las tribus árabes, no los ven como unos estados solidificados. Entonces, evidentemente que Israel está en una situación, en este sentido, muy comprometida, pero hasta ahora buena, porque prácticamente no ha tenido algún bombardeo a veces en la zona de Siria, pero vaya, es al revés, bombardean más bien la zona de Siria, el Golán. Evidentemente Israel está, con respecto a Siria, en una situación muy pragmática de wait and see, como dicen los ingleses, los americanos. Evidentemente que con la dictadura de Siria la situación la tenían controlada, porque, por ejemplo, el gobierno de Siria no permitía a ningún palestino hacer ningún atentado en el Golán, y es verdad, nunca ha habido un atentado en el Golán, muy pocos, y es porque, evidentemente, la fuerza del régimen sirio y del ejército sirio impedía cualquier veleidad palestina de guerrilleros palestinos que bombardearan, por ejemplo, o que hicieran atentados contra Israel o contra el Golán. En el tema concretamente de cuál es la posición de Siria
de Israel con respecto al régimen sirio, al gobierno sirio, pues yo creo que ha ido cambiando y que, bueno, por una parte están enormemente satisfechos de que después del debilitamiento del Irak, se decía siempre que el Irak era el único país árabe con fuerza económica, por su petróleo, por su ideología basista, por su ejército, había hecho ya la guerra en el 91, entonces Irak era la gran amenaza, de alguna manera, contra Israel, no Egipto, que ya estaba muy desbandado y estaba muy debilitado. Entonces, evidentemente que en el sentido, digamos, de fuerza militar, en Israel ven con agrado que lo que queda del ejército sirio pues quede cada vez más debilitado, con lo cual se neutraliza ya definitivamente cualquier empresa militar de un ejército árabe contra Israel. Porque una de las cosas de las que siempre había presumido el régimen sirio es que eran el último país árabe, el último gobierno árabe que mantenía el honor de los árabes y la dignidad y se enfrentaba contra la ocupación israelí cuando los otros habían, de hecho, aceptado la humillación. Y luego también lo que se puede decir, y esto ya evidentemente esto sería fruto y objeto de muchas especulaciones, es si le va bien o no le va bien el mantenimiento del régimen o del gobierno de Bashar al-Assad en el poder. Yo creo que a final de cuentas no le va mal, porque evidentemente si ganara o si hubiera ganado un régimen de tipo de bárbaros del Islam, como era lo que querían hacer los del Daesh, hubieran tenido unos enemigos en la frontera y posiblemente hubiera habido conflictos militares. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a resumirlo en una palabra, que es complejidad. Complejidad. Complejidad absoluta. En Oriente Medio 2 y 2 no son 4, con lo que quieras, menos 4. Entonces yo creo que, como bien ha dicho, se enquista, es un tema que va para largo y que continuaremos escuchando noticias procedentes de la zona, nunca con esa positividad que nos gustaría que fuera. Yo, si me permites, diré que un tema muy grave que ocurre en Oriente Medio y que afecta a la opinión pública del mundo y que sobre todo afecta pues, a gente que se ocupa de estos trabajos diplomáticos, agentes, espionaje, periodistas, etcétera, etcétera, es que es un tema muy especulativo. Es decir, que lo que yo he dicho hoy, esta tarde, ante ustedes, tienen todo el derecho de ponerlo en entre comillas, porque pueden pensar que no es así. La única verdad es que es un tema muy especulativo y acabaré diciendo que una de las razones posiblemente de esta cosa tan opaca que tiene la política del Oriente Medio es que se hace mucho por debajo de la mesa. Es decir, se hace mucho a través de pactos, componendas, compromisos entre servicios de inteligencia. Sin esto no se puede realmente entender lo que pasa. No se puede entender cómo de pronto gente que es aliada de Occidente, como lo era Saddam Hussein, o el propio coronel Gaddafi, porque quiero recordar que el coronel Gaddafi abjuró de la época del terrorismo y entonces se puso a favor, además de Francia, pagó una campaña electoral por el presidente Sarkozy, quería hacer méritos para ser otra vez rehabilitado y el presidente Gaddafi es, de verdad, el primer dirigente árabe que ayudó a Francia contra los terroristas islámicos. Pero bueno, luego ya las cosas cambian y él se convierte en lo que se llama el chivo expiatorio de la política. Entonces, yo quiero acabar humildemente diciendo lo que he dicho, se lo pueden creer o no se lo pueden creer, y también quiero explicar que el tema en sí es un tema muy especulativo. Desde luego, y esta actitud le honra, y pienso que
podemos despedir a Tomás Alcoberro con un gran aplauso, porque yo creo que nos ha explicado cosas muy interesantes. Gracias. Agua que yo dé.